Hola chicos, sean todos muy bienvenidos a la segunda clase de nuestro curso sobre intercesión. En el primer día hablamos sobre la intercesión de Moisés. A partir de su práctica intercesora presentamos algunos elementos básicos, fundamentales para comprender la intercesión. Respondimos preguntas como ¿qué es la intercesión?, ¿qué es lo que pedimos cuando intercedemos? Y también ¿por qué Dios necesitaría intercesores? Bien, si tú no viste la primera clase, te invito a que la veas para que no te quedes colgado en esta segunda, en la cual vamos a hablar sobre la intercesión de Jesús. Muy importante. De hecho, en esta clase, en la intercesión de Jesús, en el tema de la intercesión de Jesús, está como que el corazón de toda la teología, de toda la doctrina de la intercesión. Solamente comprendiendo la intercesión de Jesús, seremos capaces de comprender en qué consiste nuestra intercesión y cómo nosotros cristianos intercedemos, en qué consiste nuestra mediación, en qué consiste nuestra intercesión. Porque de hecho Jesús es el intercesor perfecto. Tenemos que partir de esa base. Jesús es el intercesor por excelencia, es el intercesor pleno. Y de hecho San Pablo va a decir, en una de las cartas a Timoteo, va a decir que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Ese versículo, si no es bien comprendido, puede prestarse a malos entendidos. Por ejemplo, hay algunas doctrinas no católicas que dicen que ese versículo es argumento para decir que la intercesión unos por los otros o la intercesión de los santos no es válida, que es contraria al mensaje del Evangelio. Y claro, necesitamos comprender bien qué es lo que significa esto y dónde cabe, porque de hecho la revelación bíblica, ella es plena, ella es perfecta, y de hecho Jesús es sí el único mediador entre Dios y los hombres. Pero insertados en esa mediación es que los cristianos interceden. Entonces es importante tener claro, porque también la Sagrada Escritura dice, oren unos por los otros, y vamos a ver en esta clase cómo funciona y que el propio Jesús nos invita a interceder. Bueno, en primer lugar es importante dejar claro, recordar, si nosotros ya sabemos, si nosotros no sabemos, dejar claro que Jesús es la realización del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos varias figuras intercesoras. Ayer, por ejemplo, hablamos sobre Moisés, también mencionamos a Abraham, mencionamos a los profetas, mencionamos a los jueces. Hay varios mediadores, hay varios intercesores en el Antiguo Testamento. Y todos ellos son prefiguración del único y gran mediador que es Jesús. ¿Okay? Entonces ellos apuntan, ellos como que preparan, podemos decir así, esta mediación en Jesús que se da de una forma plena. O sea, antes de Jesús todas las mediaciones fueron de alguna forma imperfectas. En Jesús se da la mediación perfecta. ¿Por qué? Porque Jesús acumula en sí la naturaleza humana y divina. Entonces nosotros mencionamos ayer que la misión de la intercesión es ponerse entre dos personas. Y en nuestro caso, la intercesión que decimos en relación a Dios, cuando pedimos a Dios, nos dirigimos a Dios y pedimos por alguna otra persona, por alguna otra intención, nos ponemos entre lo divino y lo humano. Bueno, Jesús acumula en sí toda esta realidad. Él no solamente se pone en intercesión, sino que Él es intercesión. Porque Él es el puente entre lo humano y lo divino. Porque Él es 100% Dios y 100% hombre. Jesús, en primer lugar, nos enseña a interceder. Él le dice a sus discípulos que tienen que interceder. Le dice que tienen que rezar unos por los otros, incluso rezar por los que los persiguen. ¿Se acuerdan en el Sermón de la Montaña que dice, recen por sus enemigos? Y también dice que lo que le pidamos al Padre, en su nombre, el Padre nos lo va a conceder. Sin embargo, Jesús no solamente enseña a interceder, sino que Jesús intercede también. Por ejemplo, vemos en Lucas 22, en el versículo 31 al 32, que Jesús dice, Simón, Simón, Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti,
para que no te falte la fe. Yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. O sea, Jesús se dirigió al Padre y pidió por la fe de Pedro para que no sucumbiera delante de los desafíos, delante de las tentaciones. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, que nosotros sabemos que es la gran oración sacerdotal, cuando Jesús se dirige al Padre y le pide por sus discípulos. Dice: yo te ruego por ellos. No ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. O sea, Jesús intercede por sus discípulos. Eso en el versículo 9. Ya en el mismo capítulo, Juan 17, versículo 20, Jesús reza por los que serán alcanzados por el testimonio de los discípulos. No te ruego solamente por estos, o sea, por mis discípulos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. O sea, los que serán evangelizados. Y ahí también podemos pensar por toda la humanidad, porque recordemos que nosotros conocemos el Evangelio por la prédica de los apóstoles, por la prédica de los discípulos de Jesús que llega hasta nosotros. Y por esto que el evangelista Juan exclama después en sus cartas, en su primera carta, para ser más específico, y dice: tenemos ante el Padre un defensor. Y otras traducciones dicen un abogado, que es Jesucristo. Entonces vemos que Jesús no solo enseña a interceder, sino que Él también intercede por nosotros. Sin embargo, como todo en la vida de Jesús, todo en la vida de Jesús es así, y en la intercesión también, como todo en la vida de Jesús, su intercesión alcanza el punto más alto en el misterio pascual. Toda la vida de Jesús se resume, podríamos decir así, o apunta al misterio pascual, desde su encarnación, pasando por su vida pública, pasando por su discurso, por sus milagros, etc. Todo apunta al misterio pascual, y en el misterio pascual se realiza de forma plena. Y en el momento más sublime de la historia de la humanidad, que es el momento de la ofrenda de Jesús en la cruz, Jesús, pudiendo pedir que su Padre lo liberara de los suplicios, como dice en otro evangelio, Él podría pedir una legión de ángeles que vinieran a defenderlo, podría pedir también el castigo, la ira del Padre por aquellos que lo acusaron. Sin embargo, ¿qué es lo que Jesús hace? Jesús intercede por sus castigadores. Él dice en Lucas 23, 33, 34, cuando llegaron al sitio llamado la Calavera, crucificaron a Jesús y a los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la mayor expresión de intercesión de Jesús, y la mayor expresión de intercesión en toda la Sagrada Escritura y también en toda la historia humana. Es la mayor intercesión que existe. Sin embargo, prestemos atención aquí, Jesús no solo por sus palabras intercede. La intercesión de Jesús no se resume a las palabras que dirige a Dios, sino que Él mismo es intercesión. Por lo que comentaba al principio, Jesús es el puente entre lo divino y lo humano. Jesús en sí realiza la intercesión. Jesús es intercesión entre lo humano y lo divino. Y esa intercesión se hace concreta cuando Él se hace víctima de expiación por nuestros pecados. Esa es la forma que Jesús intercede por nosotros. No solo dirige sus palabras al Padre, sino que Él es intercesión porque Él es la palabra. Recordemos que el prólogo de San Juan, en la introducción al Evangelio de San Juan, va a decir que Jesús es la palabra, y se refiere como Jesús como el verbo, como la palabra, como el logos en griego, y que de hecho después se va a comprender, la tradición patrística rápidamente va a dar una interpretación cristológica al término palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Entonces, si la intercesión es dirigir palabras a Dios que defiendan la causa de alguien, que defiendan y que pidan la intervención de Dios en la vida de alguien, entonces Jesús no solo dirige sus palabras, sino que Él es palabra de intercesión. Jesús es la intercesión. Y eso es muy importante para entender lo que San Pablo nos dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, donde va a decir que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el único mediador porque solo en Él conviven las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesús es ese puente eterno de unión y de intercesión. ¿Okay? Eso es muy importante entenderlo. Necesitamos entender que ese es el corazón de la teología de la intercesión, porque todo se remite a Jesús. Todo lo que vino antes de Jesús
apunta para Jesús, es una prefiguración de la intercesión de Jesús. Y todo lo que viene después participa y nace de la intercesión de Jesús. Y ahí es donde viene nuestra intercesión. ¿Cuál es el sentido de nuestra intercesión? ¿Cuál es el fundamento de nuestra intercesión? ¿En qué consiste nuestra intercesión? ¿Dónde se encuentra esta intercesión? ¿Será que omitimos esa intercesión de Jesús? ¿Será que dejamos de valorizar la intercesión de Jesús? Muy por lo contrario, nuestra intercesión, la intercesión de los cristianos, está insertada, participa de la intercesión de Jesús. ¿Cómo? Nosotros somos bautizados, y cuando somos bautizados somos insertados en el cuerpo de Cristo y pasamos a pertenecer al cuerpo místico de Jesús. Entonces, si la cabeza, como San Pablo va a decir, y esa noción, esa comprensión del cuerpo de Cristo viene también de la analogía de San Pablo, donde él va a decir que Jesús es la cabeza y que nosotros somos los miembros de su cuerpo. La cabeza no es lo mismo que los miembros, sin embargo ellos están unidos, porque sin el cuerpo la cabeza no puede subsistir, y lo mismo sin la cabeza los miembros no pueden subsistir, mueren. Entonces estamos unidos por el misterio de la gracia de Dios, y sacramentalmente, a través del bautismo, nosotros somos insertados en este cuerpo y nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo. O sea, vivimos en la vida de Cristo. Somos insertados en la vida sobrenatural de Dios. Participamos de la vida sobrenatural de Dios. Y también en la intercesión. Si Cristo es intercesión y Cristo intercede y nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces es en la intercesión de Cristo que nosotros intercedemos. Cuando yo intercedo, no intercedo pasando por, como puedo decir, dejando de lado la intercesión de Cristo y yo paso para arriba, paso por encima. No, sino que es en la intercesión de Cristo que intercedo por las personas, intercedo por los que me piden oración. En Cristo, porque somos parte del cuerpo de Cristo, nosotros bautizados pertenecemos al cuerpo de Cristo, entonces es en el Cristo intercesor que nosotros intercedemos. Recordemos que Cristo es intercesión. Entonces también nosotros, cristianos, de alguna forma también nos transformamos en intercesión. Entonces todos nuestros actos que son dirigidos al Padre, de alguna forma también se vuelven, si así son dirigidos con esa intención, se vuelven también intercesión. Bien, ¿y qué es lo que Jesús vino a hacer? Jesús vino a la tierra. ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer a la tierra? ¿Por qué Jesús se encarnó? Es muy importante que comprendamos esto, a veces nos olvidamos de eso, pero Jesús vino a salvar. Jesús dijo también en varias partes del Evangelio que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a salvar, a dar su vida para rescatar a muchos. Entonces, Jesús tiene muy clara su misión. Jesús tiene muy claro que Él vino a traer la salvación. De hecho, su propio nombre, Jesús, significa Dios salva. Joshua quiere decir Dios salva. Entonces, Él tiene muy claro que viene a salvar. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros somos intercesores, en el Cristo intercesor, y Jesús realiza su intercesión y se vuelve intercesión para salvar, entonces también nosotros rezamos, intercedemos para, con Cristo y en Cristo, salvar almas. Eso es lo que nosotros llamamos de dimensión soteriológica de la intercesión. O sea, realmente cuando nosotros intercedemos, estamos colaborando con la obra redentora de Cristo en el mundo. Y en la medida que rezamos, salvamos almas. No por nuestra fuerza, sino por la gracia de Dios que nos hace participar de la vida de Cristo y también de la misión de Cristo, de la misión de salvación de Cristo, que Cristo derrama y opera sobre la vida de muchos, de toda la humanidad, de todos los hombres. Cristo vino a salvar a todos los hombres y nosotros cristianos en Cristo también participamos de esa obra redentora. Y lo hacemos a través de la intercesión también. Por eso intercedemos. ¿En qué consiste la intercesión? En eso, en colaborar con la misión de Cristo a través de nuestra oración, a través de nuestra vida, participar de la oración de Cristo, de la intercesión de Cristo y de la vida intercesora de Cristo, que ejerce una misión salvadora, que ejerce una misión redentora, y colaborar con esta misión a través de nuestra vida, a través de nuestra oración. En eso consiste nuestra intercesión.
Y por eso tenemos que interceder. Si nos preguntan, ¿por qué interceder? ¿Por qué sí? Aquella vieja pregunta, si Dios puede hacer todo, ¿por qué interceder? Para salvar almas. Con Cristo, para colaborar con la misión de Cristo, y en Cristo, por Cristo, salvar almas. Por eso intercedemos. Y por eso es importante interceder. Y por eso es importante nunca dejar de interceder. Como decía en la clase pasada, nunca podemos dejar de interceder. Sin embargo, en este tiempo se hace mucho más necesario. Y aquí podemos pensar en tantas personas que necesitan de salvación. Tantas personas que necesitan ser encontradas por Dios. Que necesitan una intervención de Dios. Por esas personas nosotros pedimos, y en Cristo que dio su vida por ellos, Cristo que también intercede por ellos, nosotros también interceder. Necesitamos, debemos interceder. No solo podemos, no solo tenemos la capacidad de interceder, sino que tenemos una verdadera misión de interceder. Por la gracia del bautismo estamos insertados y participamos del cuerpo intercesor de Cristo, el cuerpo redentor de Cristo, y también asumimos su misión y asumimos también el encargo, podemos decir así, la responsabilidad de interceder por los que más necesitan. No por nosotros, no por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, sino que por la gracia de Dios que nos hace participar de la vida divina, de la vida de Cristo. ¿Ok? Entonces vamos dejando por aquí nuestra segunda clase. Espero que tenga quedado claro, por eso repetí varias veces cómo funciona, digamos así, nuestra intercesión es la intercesión de Cristo. O sea, Cristo es el único gran y verdadero mediador entre Dios y los hombres, y nosotros, insertados en Él, intercedemos también por la salvación de toda la humanidad, de todos los hombres, de todas las personas, de todas las almas. ¿Ok? Mañana vamos a finalizar nuestro curso hablando sobre la intercesión de María, muy importante y también muy cercana a nosotros, muy querida por nosotros, Nuestra Señora, que no solo intercede por nosotros, sino que también intercede con nosotros. Entonces, hasta mañana, que Dios los bendiga, Shalom.